Ahora sí. Bueno, para no aburrirlo de vuelta, bueno, el ejercicio 8 calculamos la tensión de salida, viendo la conmutación y vimos la corriente por una fase, prestando atención cómo eran las corrientes en la transición de la conmutación de la corriente entre los tiristores 5 y 1, en particular fue la que hicimos las cuentas, y después vimos cómo darnos cuenta de la concavidad en el resto de las transiciones. ¿Ah? Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada, así que hoy vamos a hacer la parte B, que nos pide dibujar la tensión de una fase de la instalación de 230. Es decir, a ver, supuestamente la red es fuerte, ¿no? Pero igual estamos conectados a través de un transformador. Entonces lo que nos pide no es la tensión de una fase de la red, digamos, sino una fase de la instalación, en el punto de conexión que es después del transformador, ¿no? Entonces, si yo tengo el dibujito acá, el que hicimos en el pizarrón el otro día, yo quiero esta tensión de acá, de este punto, el UR', por ejemplo, ¿ah? Que es después del transformador. La UR es una sinusoidal perfecta, ¿sí? Pero la UR', que está después de la inductancia del transformador, va a presentar ciertas características que ustedes ya vieron en el teórico, pero que las vamos a volver a revisar, ¿sí? Así que dejo de compartir, voy al pizarrón y empezamos a ver eso. A ver. Seguimos con el ejercicio 8. Y vamos a dar la parte B, que es, bueno, ver cómo es UR'. Siendo UR', otra vez, cada vez lo voy a dibujar peor esto. Si yo tengo UR acá, mi transformador en el medio, esta va a ser la UR'. Tengo las tres fases acá. Bien, y acá tenía una inductancia y una fuente de continuo. ¿Está? Entonces, como nos pide una de las tensiones de fase, ahora voy a dibujar solamente las tensiones de fase y cómo es la tensión en el punto UA y V. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, para simplificar, dibujamos directamente la tensión de salida, ¿no? La UA menos V. Así que, bueno, empecemos a ver cómo es. Me imagino que más o menos esperan qué es lo que esperamos ver en la UR', ¿no? ¿Alguien me dice? ¿Se anima a decirme qué vamos a ver? Está bien. Triangulitos. Este es el efecto de los noches, ¿no? Que aparecen como mosquitas. Exactamente, vamos a ver las mosquitas. Bueno, así que estas tensiones de fase que acabo de dibujar son las
de la red fuerte, digamos. ¿Ah? Voy a tener acá la UR, la US y la UT. ¿Ah? Acá teníamos el instante de conmutación del 1, acá teníamos el del 3, acá teníamos el del 5, acá el 6, el 4 y el 2. Y la tensión en el borde. Y además también precisamos las tensiones promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la conmutación son las que van a valer. ¿No? Lo voy a tener. Así que yo disparaba con un ángulo más o menos de 45, me iba a la tensión promedio, tenía un ángulo súper chiquito, pero que acá lo hacemos más grande, y después tomo la jugadora. Esta que tenemos acá, entonces, en rojo, es la UA. ¿Sí? Tenemos, por ahora dibujé estas tensiones y esta tensión de acá. Vamos a dibujar la V. Isabel, ¿Sí? ¿escribieron algo en el chat? Ah, bárbaro, gracias por avisar. Sí, en realidad, que se me olvidó de aclarar el pizarrón, claro, para la grabación. Gracias por el aviso. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, gracias. Bien. Vamos con la tensión UA. La V, verde, vamos a tener lo mismo. Este es el 6. Bueno. De vuelta. Como venía, venía por acá. Un ganchito así. Okay.
Entonces, esta en verde es la V. Bueno, todo esto igual lo que queríamos, todavía no lo dibujamos, que es la UR'. Para eso voy a volver a dibujar el circuito de transición, por ejemplo, para el de transición, de conmutación, digamos. Por ejemplo, para el 1, ¿no? Si yo tengo el 1 y tengo o el 3 o el 5, ¿no? Me da igual. Acá tengo la UR, esta es la UR', y acá voy a tener o la US o la UT. ¿No? Y acá voy a tener o la US' o la UT'. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? A ver. Cuando el 1 no está conduciendo, ¿no? Está totalmente abierto. ¿Cuánto vale UR'? O sea, por acá no fluye corriente. UR. Vale UR, de acuerdo. Y cuando está conduciendo plenamente, francamente, y estos no están, ¿cuánto vale UR'? UA. UA, bueno, pero ¿cuánto vale UA en ese caso? Cuando está conduciendo el 1, solamente el 1. Cuando está conduciendo solamente el 1, UA es UR. O sea, acá hay una corriente, pero ya es una corriente de continua y ya no tiene una caída de tensión en la inductancia. ¿Sí? Estoy viendo los dos extremos. El extremo no está conduciendo y el extremo está conduciendo plenamente. ¿Que cuándo es? Es, acá el 1 no está conduciendo, ¿no? Venía solamente el 5. Acá sigue sin conducir, acá empieza a conducir y ahora lo vemos, pero acá está conduciendo plenamente y solo el 1 en el grupo de arriba. Entonces, acá y acá, la UR' es la UR, directamente. La UR viene por acá, yo voy a estar dibujando en azul, a ver si se nota. Acá no pasa por corriente por el 1, pero vamos a ver qué pasa. Y después cuando está conduciendo solo el 1 también vuelve a ser UR, ¿se entiende? ¿No? Porque es UA, UA es la roja. Cuando empieza a conducir el 1 vale UA, y UA es esta roja que es UR, así que acá también empieza. UR' es igual a UR. ¿Qué pasa en este cachito de acá? Que ya empezó a conducir, o sea, esto también está conduciendo. Sigue valiendo UA, pero UA vale el promedio de las tensiones esas, ¿no? Entonces, en realidad, en este cachito, o sea, a partir de que yo disparo el 1, va a seguir a la tensión UA. O sea, mientras no conducía es UR, ¿de acuerdo? Y mientras conduce es UA, pero UA es un cachito, el promedio de UR y UT, y luego cuando el 5 se apaga es UR directamente. Entonces acá veo que es una sinusoidal, tengo un hueco, un agujerito, un notch, como quieran llamarle, y vuelvo a la tensión UR. ¿Se entendió eso? ¿Alguien no entendió? Está. Bueno, entonces yo sigo. Acá fue la transición 5-1.
se me viene la transición del 1 al 3, acá, ¿no? Yo sigo por la UR y acá voy a disparar el 3. Entonces, mientras yo disparo el 3 y el 1 sigue conduciendo, van a seguir valiendo UA, entonces yo sigo a UA. Otra vez, pero UA ya no vale UR, vale el promedio entre UR y US. Entonces me quedo acá. Cuando se termina de apagar el 1 y ya no pasa corriente por acá, por la corriente 0, vuelvo a UR. Porque no hay una caída en la inductancia, digamos. ¿Está? Y vuelvo a UR. Bueno, todo muy lindo, y acá estábamos siguiendo la tensión de arriba, pero también está el tiristor 4, ¿no? Yo acá sí sigo, tengo también el 4, que va a estar conectado a la V, y a su vez, bueno, voy a tener... este dibujo es medio porquería, ¿no? Pero es para ejemplificar nomás. Voy a tener o el 2 o el 6. Entonces también tengo que ver esas transiciones, las del 4, que están ligadas a la fase que estoy viendo, con los otros. Y bueno, yo tenía que acá estaba conduciendo el 2, así que el 4 está apagado. Entonces, la fase R sigue estando en la fase R. Acá, disparo el tiristor 4 y empieza a conducir, entonces me voy a la V. Me quedo en la V, que es la verde, tengo mi huequito, y cuando se termina de prender el 4, o sea, cuando más bien se termina de apagar el 2, vuelvo, sigo con la V, pero la V ahora es la UR. Entonces me mantengo acá. Y me pasa lo mismo cuando tengo la transición con el 6, que sigo a la V mientras conducen los dos, tanto el 4 y el 6, pero cuando el 6 se toma toda la corriente y apago el 4, vuelvo a la UR. ¿Se entendió? ¿A alguien le quedó duda? O sea, es básicamente que la UR' es igual a la UR cuando no conduce y es igual a UA o AV dependiendo del cuando está conduciendo o el tiristor 1 o el 4. Y la UA y la V en esos momentos van a ser o el promedio de las tensiones mientras esté en la computación o la fase correspondiente, que es la UR misma. No sé si se ve bien, pero en realidad sigue siendo la sinusoidal con un huequito, sinusoidal con otro huequito para arriba, un huequito para arriba y la sinusoidal un huequito para abajo. Isabel, Sí, el hueco ese es por el ángulo U que habías mostrado al principio de la clase, ¿no? claro, a ver. El hecho de que UA tome este valor, ¿no? Porque no es que la UR tome ese valor, la UA toma este valor promedio porque durante la conmutación, mientras yo paso la corriente, yo tengo corriente tanto acá como tengo corriente tanto en este momento, si yo hago todo el circuito me va a quedar que la tensión UA no va a valer ni UR, ni US, ni UT, va a valer
UR más US, por ejemplo, dividido 2. Entonces, el hecho es que UA vale esto, que es esta tensión que yo marqué punteada, digamos, que es un poco más chica. Entonces, cuando durante la transición UA vale un poquito menos, entonces la UR' también va a valer un poquito menos. Y es durante el ángulo U que calculamos la clase pasada. Está impecable, gracias. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el problema de tener esto? De tener estos huecos. Porque a simple vista, mi convertidor funciona bárbaro, igual. Hace lo que tiene que hacer. El problema es que yo de este punto, voy a conectar otras cosas. ¿Sí? Voy a conectar otros equipos. Voy a querer ir acá y voy a tener otro equipo de acá. ¿Ah? Que dependiendo de lo que sea un equipo, puede afectarle que yo tenga estos huequitos en la tensión, puede afectar al funcionamiento de este equipo. ¿Ah? Porque esta es la conexión de mi instalación. Y yo en mi instalación puedo tener, tengo mi motor de continuo alimentado de mi rectificador, pero además tengo otras cosas de electrónica, por ejemplo, que son muy sensibles. Y tengo estos huecos, la verdad que me jode bastante. Entonces la parte C lo que propone es una posible solución, atenuamiento de esos huecos de tensión, que es poner una inductancia entre medio. A ver, ¿cómo es la movida? Me voy a borrar, ¿no? Que interrumpa, ¿puede ser que esté anclado el pizarrón que no se ve completo? La parte C. Entonces, yo tengo mi red UR, US y UT, mi transformador, que lo modelo con una inductancia de cortocircuito, que tiene una inductancia LSC. Entonces, este es mi punto de conexión de mi instalación, ¿no? Entonces, la solución que me propone el ejercicio, el ingeniero que propuso el ejercicio, es conectar el rectificador a través de una inductancia, poner una inductancia antes. ¿Ah? Una inductancia que le voy a llamar L. ¿Ah? Y acá, bueno, tenemos nuestra cuestión Q. ¿Qué es lo que logro poniendo una inductancia? Que en mi UR' ya no va a valer
UA y UB cuando se produzcan las conmutaciones. ¿Ah? Va a valer un poquito, digamos, va a valer un poquito más. ¿Sí? Va a haber un hueco, pero va a ser un poco más chico. ¿Por qué? Porque tengo un divisor inductivo, digamos. O sea, voy a llamar a esto UR segunda, y en este caso, con esta inductancia, la tensión que dibujamos en la parte anterior, con los huecos, ahora va a pasar a ser esta, la UR segunda, es la que está conectada al rectificador directamente, ¿no? A los tiritores. UR segunda va a ser la que va a experimentar esos huecos grandes. ¿Tá? Pero UR prima, por esta configuración, va a experimentar huecos, pero no van a ser tan amplios. Entonces, si yo tengo un equipo conectado acá, ¿no? Está conectado entre dos fases, por ejemplo. No va a tener el mismo efecto que tenía antes. ¿Sí? Entonces, nos pide el ejercicio que calculemos cuánto tiene que ser el valor de esta inductancia nueva, L, tal que digamos que en el punto, la amplitud del hueco, del notch, que yo veo en el punto, en la conexión de la instalación, se reduzca a un 20% de lo que había antes. ¿Sí? Es decir, la amplitud que yo tengo ahora en mi punto de instalación va a valer esto, UR menos UR'. ¿Sí? Bueno, yo quiero, y la que yo tenía antes es lo mismo que, va a ser lo mismo que UR menos UR segunda. Porque ahora UR segunda, por más que yo tenga esta inductancia acá en el medio, UR segunda va a tomar siempre el valor de UA, que en un momento va a ser el promedio de estas dos y todo eso. Entonces, esto es lo que la amplitud del hueco que yo tenía antes. Es esta ahora. Y yo quiero que esta nueva sea 0.2, o sea, el 20% de lo que era antes. ¿Me explico? Está. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esto es fácil. Esto es un divisor inductivo, digamos, ¿no? Yo sé, resolviendo esta caída de tensión, ¿no? Yo sé que la corriente que pasa por acá es siempre la misma, ¿no? Es IR. La derivada de IR respecto al tiempo, porque son inductancias de lo que estamos hablando, es igual a, por ejemplo, si tomo todo esto, es UR menos UR segunda dividido LCC más L. Y esto además es igual a, si yo tomo esta caída de tensión, es UR menos UR' dividido L. ¿Sí? Y yo sé que esto tiene que ser 0.2 por esto, así que tengo acá 0.2 por UR menos UR segunda. Esto se me va, y me va a quedar, despejando L de acá, ¿no? LCC yo lo conozco, me va a quedar que L es igual a 4 veces LCC. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya agregando esta inductancia, voy a reducir los huecos en este punto a un 20% de lo que eran antes, de lo que son acá. Pero también tengo otro efecto que tampoco me gusta tanto, pero que igual lo puedo tolerar para esta aplicación. ¿Qué es lo
que pasa si yo aumento la inductancia, ¿no? Porque ahora en lugar de tener LSC voy a tener 5 LSC, ¿no? Voy a tener 4 LSC de esta más una LSC de esta otra. Voy a tener 5 LSC. ¿Qué va a pasar respecto Isabel, ¿Sí? ¿Qué? disculpa, ¿Sí? perdón que te interrumpa, es que me entreveré ahí en la última igualdad. ¿Acá? Ahí, la última. O sea, esta otra de acá. Sí, esas dos últimas. ¿Eh? Vos estás copiando la de arriba. O sea, ¿Hasta acá? ¿Venís bien? sí, ¿Sí? O sea, esto es la derivada de la corriente, o sea, es hacer la ecuación de la inductancia o para esta caída de tensión o para esta caída de tensión total. Entonces, bien. igualar la derivada de la corriente para esas dos circunstancias. Después, esta otra ecuación es decir, bueno, mi diseño de la L que yo quiero, va a ser tal que UR menos UR', esta condición de acá, ¿no? Sea igual a el 20% de la caída de tensión total, digamos, del hueco total, que es este otro. ¿Y esa L de ahí abajo? Esta L es la que yo agrego. Es la que yo tengo que calcular, mi diseño. Y yo al agregar esta L, lo que tengo que lograr es que esta diferencia de tensión, UR menos UR', o sea, la magnitud del hueco que voy a tener acá, o sea, yo voy a tener la UR, ¿Y ¿No tenés que dividir entre L la de la derecha también? sí, era eso. Ah, No, perdona, es que pensé que habías hecho algo ahí. perdón, sí, no daba de las unidades. Ah, bueno, ¿era eso? Sí, sí, gracias. Dale. Bueno, pará. Entonces volvemos al razonamiento en el que estábamos. Que ahora tengo una inductancia mucho mayor. Entonces la pregunta que les quería hacer es, ¿qué otro efecto, además de reducir el hueco, va a tener en la tensión? Principalmente, particularmente, ya les digo, ¿qué va a pasar con la duración de la conmutación? Si yo tengo una inductancia mayor, una inductancia total mayor. Piensen en la ecuación diferencial, ¿no? Yo ahora voy a tener, pensando en este circuito, ¿no? Voy a tener que, durante la conmutación, por ejemplo, entre el 5 y el 1, voy a tener que, URT va a ser igual a 2 veces, y ahora voy a tener 5 LCC por la derivada de la corriente en el tiempo. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser la URT y es inversamente proporcional a, bueno, voy a tener 10 LCC en lugar de 2 LCC. ¿Qué va a pasar entonces con la duración? ¿Va a demorar más o menos en cambiar la corriente? En el tiristor 1 tomar toda la corriente del tiristor 5. Si la derivada es más chica o más grande ahora que antes. Yo antes tenía 2 LCC acá abajo. Ahora más chico. Más chica, ahí va. Entonces, si la derivada es más chica, entonces el crecimiento de la IR, ¿no? De la corriente, va a ser más lento, ¿no? Porque la derivada es más chica.
Entonces, digamos, en lugar de tener algo así, voy a tener algo así, ¿no? Más. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a demorar más en pasar la corriente del 5 al 1. ¿Se ve eso? Porque tengo una inductancia mayor. Entonces, me va a poner como más oposición a ese cambio de corriente. Bueno, entonces, el efecto que voy a terminar teniendo es que, bueno, yo antes tenía, bueno, la UR era esto, antes yo tenía una UR' que venía así, bueno, ya lo, tenía una cosita así, y tomaba acá la UR de vuelta, ¿no? Antes la UR' de la parte B era algo así, que esto es igual a, esto va a ser igual a la UR segunda de la parte C. Pero con esta inductancia que agrego voy a tener una UR, esto más o menos, ¿no? La UR' de la parte C va a tener un hueco mucho menos profundo, pero un poco más largo. Y ahí va a tomar. Esta es la UR' de la parte C. Pero bueno, para determinados equipos es mucho más preferible que demore un poquito más, pero que esto sea lo más sinusoidal posible, ¿no? ¿Dudas? Esto era todo el ejercicio. Era más que nada que pudieran ver cómo son los notches y el efecto que tiene de agregar una inductancia en el medio. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a hacer el ejercicio 10. El ejercicio 10, ayer me quedé horrorizada de que el año pasado lo hice mal en clase. Espero que este año lo esté haciendo bien. Y ay, perdón, otra cosa más que no puse pantalla completa para la grabación. Bueno, el ejercicio 10 va a quedar bien, ¿tá? Tenemos tiempo de sobra. Bueno. Como que nunca termina de salir todo bien esto. Bien. El 10, ya que estamos, no voy a poner la letra, porque si no después me voy a olvidar de sacarla y va a ser un caos. Nos plantea una conversora de frecuencia. Por eso me resultaba interesante. Una conversora de frecuencia que vincula dos redes que dicen ser fuertes, pero en realidad tienen una cierta variación. Tenemos una la red
que tiene una frecuencia de 50 Hz, una tensión del primario del transformador, digamos, bueno, de la parte de transmisión de 150 kilovolts más menos 15%, no, 1% no, 15%. Y la otra, una red de 60 Hz y 120 kV más menos 15%. Sí, la tensión de transmisión no debería variar 15%. O sea, más del 5% ya es un poco mucho. Bueno, supongan que hay una falta lejana. Entonces no es una red fuerte. Bueno, olvídense, este ejercicio no está muy entendido. Bueno, entonces, estas dos redes las vincula una conversora de frecuencia con dos convertidores, uno operando como rectificador, otro operando como inversor, ¿sí? Se conectan mediante un trafo, o sea, cada una, ¿no? Cada red se conecta a los convertidores mediante un trafo que es estrella a estrella con una XCC igual para cada una de 20%. Y ¿qué más podemos decir? Bueno, los convertidores tienen algunas características en común. Bueno, bastantes, ¿no? Va a tener un alfa mínimo para el que esté operando como rectificador de 10 grados. Un margen de conmutación mínimo para el que esté operando como inversor de 25 grados. Y también nos dice, ojo con esto, que la corriente media máxima que puede aguantar un tiristor de la conversora, corriente media del tiristor es de 1000 amperes. Ahora van a ver por qué les estoy haciendo tanto énfasis con qué es el tiristor, ¿sí? Y que se usa al máximo. Y bueno, y la transferencia de potencia, la P, que se tiene que poder transferir siempre, es de 120 megawatts. Y esto es bidireccional. ¿Ah? Esto es importante, ¿ah? Porque cualquiera de los dos convertidores, tanto el que se conecta con la red A como el de la red P, puede funcionar como inversor o como rectificador. ¿Ah? Puede ir de un lado al otro. Por eso es importante que puedan operar los dos correctamente en ambos modos de operación. Bueno. Y la idea es, bueno, minimizar el consumo de reactiva. Bueno, la primera parte, la parte A, es dibujar el circuito de la estación. Así que vamos a ello. Tenemos dos transformadores, dos convertidores y no lo mencioné, pero están vinculados mediante una inductancia. ¿Sí?
Así que empezamos desde la red A, voy a tener una VRA que va a estar conectada al transformador, que como dijimos es un estrella-estrella, USB, UT, no, A, ¿tá? Esto es la red A, UTA. Secundario transformador. Y acá observen que para el dibujo, bueno, más o menos, bien, como que para que estos convertidores funcionen correctamente, hay uno que lo voy a conectar de la forma clásica, voy a tener una instancia en el medio, en la cual va a estar la corriente ID. Pero saben que yo no puedo conectar otro así nomás, un convertidor de esta forma, ¿no? Porque si no, no puede escribir esta corriente. Entonces, el otro lo tengo que conectar al revés. Y obvio que me quede sin espacio. Que no me vaya a olvidar antes de terminar la clase de hacerles el comentario del práctico que alguien preguntó en el WhatsApp. Bueno, y acá también tenemos el dibujo más abajo. Y red. Y acá tengo la URB, USB y UTB. Este es el circuito de mi estación. ¿Tá? Y le voy a llamar que este es el convertidor A, este es el convertidor B, y voy a denotar las tensiones medias de salida como UDA y acá UDB. Atención, puse el más arriba con el menos abajo en este convertidor que están todos conectados al revés. Atención a eso. Digo, después las expresiones que usamos hay que ser coherentes con esa notación. Viéndolo así nomás, tengo una inductancia en el medio, tengo una tensión media UDA y una tensión media UDB. ¿Qué podemos decir
de estas, relacionado a estas tensiones cuando yo tengo una inductancia en el medio en régimen permanente. ¿Cómo son esas dos tensiones? Son iguales. Son iguales. A ver. Y esto lo vamos a usar en todo el ejercicio, así que lo vamos a dejar acá. U de A va a ser siempre igual a U de B. ¿De acuerdo? Y algo a tener siempre presente es que mi potencia puede ir en ambos sentidos, aunque en general, bueno, para fijar ideas, uno toma como que uno es el rectificador y otro es el inversor. En general, el que conectamos así lo tomamos como eso, pero depende de la polaridad de estas tensiones, ¿no? A dónde va la potencia. Y la P son siempre 120 megawatts. Bueno, esta es la parte A, que era solo dibujar el circuito. La parte B, que es sencilla también, es calcular la tensión media del lado de continua de los convertidores. O sea, es decir, calcular U de A o U de B, que va a ser lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Alguien tiene una idea? Una opción sería, agarro la expresión U de A igual a 3 sobre pi raíz de 2 por U. Le voy a llamar SA a la tensión en el secundario, el valor eficaz de la tensión en el secundario del convertidor A. ¿Ah? Ojo que esta S es de secundario, no es de S de la fase. Coseno de alfa A menos 3 sobre pi por XC A por ID. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo usar esta expresión? En realidad me falta conocer cosas, ¿no? Yo tengo un valor mínimo de alfa, así que en realidad no lo conozco para todos los puntos de operación. Y yo sé que, por cómo es mi red, va a tener cierta variación, así que tampoco conozco la tensión secundaria que voy a tener. Y para esa tensión secundaria, ¿qué ángulo voy a tener? Tampoco sé, no sé si notaron, tampoco sé la tensión nominal, ni la corriente nominal, ni la potencia nominal del transformador. Así que la XC, por más que yo tenga su valor en por unidad, no la puedo hallar en su valor en ohmios. Así que esta expresión ahora no me sirve de nada. Pero ¿qué sé yo? Sé la potencia que tengo que transferir. Entonces, yo sé que la P, como no tengo pérdidas, y asumiendo que no tengo pérdidas, va a ser la UD, que es igual a UDA y UDB, ¿no? Por llamarle acá para que quede claro, UD por ID. P lo conozco. ID lo conozco. Bueno, en realidad no lo conozco. Pero tengo un dato que me va a servir para calcularlo, que es la corriente media máxima que pasa por los tiristores y que además sé que los voy a usar al máximo. ¿Sí? Entonces, conociendo eso, y ahora vamos a
Bueno, fue el dibujo. Fue el dibujo, sí. Yo les digo, está esto, ¿no? Que es el valor medio de la corriente en los tiristores. ¿Y cómo es la corriente en un tiristor? En el tiempo, o en el ángulo. ¿Durante cuánto tiempo conduce un tiristor? En un periodo, ¿no? Yo tengo 360 grados y el tiristor conduce durante los 360 grados. Un tiristor cualquiera. No. ¿Por cuánto tiempo conduce? ¿O por cuánto ángulo conduce? ¿No es la cuasi cuadrada esa? ¿Cómo? Sí, creo que justo se me trancó, pero ¿no es la onda cuasi cuadrada medio de siempre? Ya, no te entendí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, sí, te decía si no es la onda, la casi cuadrada esa. Ah, ojo, bueno, no, la cuasi cuadrada, está bien, va por ahí, pero esa es la de, esa es la corriente por una fase, ¿está? Y en la fase en realidad está conectada a dos tiristores, por eso voy a tener dos cuadraditos, ¿no? Uno para arriba y uno para abajo. Pero un tiristor conduce en realidad durante 120 grados en cada periodo, digamos. Por ejemplo, si esta fuera la corriente del tiristor 1, la I sub R, la corriente por la fase R, además tendría este globito y además tendría un globito por acá. También de 120, globito, cuadradito, rectangulito. ¿Tá? Esa sería la I sub R. Pero la de un tiristor es esta. Un tiristor conduce una vez en cada periodo y durante 120 grados. Entonces, y este valor de acá es ID, porque mientras está conduciendo está pasando toda la corriente de salida por ahí. Entonces, ¿cuánto es el valor medio? Si tengo esta forma de onda, ¿cuánto es el valor medio de la corriente por un tiristor cualquiera? Va a ser 1 sobre el periodo, 1 de 360 grados, por la integral de esto, ¿no? Y la integral de esto va a ser ID por 120. Entonces, el valor medio de la corriente por el tiristor va a ser ID dividido 3. Y este valor lo tenemos, que es 1000. Yo sé que mi tiristor aguanta una corriente media de 1000 y que lo voy a usar al máximo. Eso es lo que dice la letra. Entonces, de acá es que ID. ID es igual a 3000 amperes. ¿Sí? Bueno. Conozco ID, conozco la potencia que tengo que transferir, entonces puedo despejar UD como 120 megawatts dividido 3000 amperes. Y esto me da 40 kilovoltios. ¿Sí? Ahí lo entendió, lo voy a dejar acá anotado, porque esto es algo que voy a querer cumplir siempre. UD 40
KB de ID 3000 amperes. ¿Alguien no entendió? Seguimos adelante. A mí me quedó una duda cuando dibujaste la corriente ahí. Sí, cuando llega la corriente. Están... No, en el dibujo en realidad. Sí, Ahí dibujaste la corriente por el tiristor 1, 120 grados positiva sí. y... Y 0 en el recto, porque no está conduciendo el tiristor 1. El tiristor 1 conduce solo durante 120 grados. Ah, claro, no sobre la... Claro, el tiristor 1, no la corriente por la fase R. No, Bien. eso. Es por un Ah, tiristor. Eso es lo que yo lo que les mencionaba era eso, ¿no? Que si hubieran hecho una fase R, hubiera tenido otro triangulito acá, que es cuando conduce el tiristor 4. estaba bien. Pero no, Gracias. eso. Bien, entonces, la próxima parte nos pide calcular la corriente nominal del secundario de los transformadores. Que en realidad yo a esta parte le diría calcular la mínima corriente nominal del secundario de transformadores, la mínima que tienen que tener. Perdonen que me... estamos bárbaros. ¿No? O sea, porque yo quiero ver, según todas estas condiciones que estamos teniendo, por ejemplo, en particular que la corriente de continua va a ser de 3000 amperes, ¿qué condiciones tiene que tener mi transformador para poder aguantar esa corriente? Y bueno, esto también es bastante directo, con una ecuación que ya usamos bastante. Quiero que digan, bueno, ¿cómo es si yo tengo una corriente de continua de este valor? ¿Cómo va a ser la corriente eficaz de alterna? Ahora sí, la cuasi cuadrada en el secundario transformador. ¿Qué expresión usamos ya en la clase pasada y en la anterior, creo? Bueno, no sé si la pasada o la anterior. Corriente Raíz de 3 sobre 2 o 2 raíz de 3 o algo así, ¿no? es... Hay un 2 y un raíz de 3. Ponelo como quiera. ¿Está? Esta es la corriente que se va a ver en el lado alterno. Y eficaz, eso. Así que, y esto a mí me dio 2000 y pico. Me dio 2449.5 amperes. Esa es la corriente que se va a ver en el primario del transformador, en el secundario del transformador, perdón. Entonces, la corriente nominal del trafo por lo menos tiene que tener este valor. ¿Ah? Le vamos a poner ese valor. Y min, pero bueno, lo vamos a dejar así, 2449.5 amperes. Y yo les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el convertidor A y el convertidor B? Hice alguna aclaración de que esto es para el convertidor A y... En realidad no, porque la corriente ID la comparten los dos convertidores, ese es su vínculo. Entonces, sus transformadores tienen que por lo menos aguantar la misma corriente eficaz en el secundario. Así que les voy a imponer que esa sea la corriente nominal. La misma, para los dos transformadores. Así que de esto, voy a tener que trafo IN igual a 2449.5 amperes. Recuerden siempre esta formulita. Que si vemos que el 3 está arriba del 2, no se lo contamos como bien, ¿no? No me viene bien eso de poner el 2 y el 3 donde vos quieras. ¿Ah?
Guárdensela, que no es difícil. Una pregunta, Isabel. Sí, Existe, o sea, porque en este caso viste que la red A es de 150 y la red B es de 120. sí. ¿Se puede hacer la transformación de 50 a 60 Hz y mantener el voltaje, digamos? O Mantenido. necesariamente, Sí, sí, claro, que las dos redes sean de 150K, ponele. sí, 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 no, no es una restricción. Eh, en nuestro caso, con Brasil, somos casi iguales. Nosotros están 500, la de Melo, ¿no? Y creo que la de Brasil es 550, no, no sé si es 500 exacto, pero sí, no hay una restricción en la tensión, necesariamente. No, no. Está, gracias. Bueno, bueno, y la parte C, no, perdón, la parte D nos pide demostrar que en régimen permanente estacionario, la estación funciona con ángulo de disparo del rectificador igual al margen de conmutación del inversor. Y esta parte, que es capaz la que tiene como más cositas para tener en cuenta, como más este, ver en qué condición particular. A mí no me gusta mucho la letra tampoco porque en realidad no siempre se va a cumplir, es bajo ciertas condiciones. Pero bueno, vamos a ver en qué llegamos, porque algunas cosas son interesantes de analizar. O sea, yo quiero llegar supuestamente a que el ángulo de... Supónganse que tomo como que el convertidor A está trabajando como rectificador y que el convertidor B está trabajando como inversor. ¿Ah? Quiero llegar a esto, supuestamente. ¿Ah? Van a ver que no vamos a llegar exactamente a eso, pero nos vamos a acercar. Bien, entonces, importante, cuando algo está trabajando como inversor, el valor mínimo de este valor, de este parámetro, es muy importante para poder evitar fallas de conmutación, que es un poco lo hablamos en la clase pasada. ¿No? Que esto tiene que ser, por ejemplo, en este caso, mayor o igual a 25 grados. Eso por evitar fallas de conmutación en la operación como inversor. El ángulo alfa tiene un valor mínimo también, porque, que también asumo que lo vieron en clase, para poder disparar un tiristor efectivamente, ¿sí? Esto ya es un tema de la física del semiconductor, preciso tener una tensión ánodo-cátodo mayor que 0. Entonces, yo con un alfa igual a 0, en realidad tengo una tensión justo 0. Por eso siempre es preferible esperar un cierto ángulo, que en este caso le pusieron 10 grados, para poder disparar. Por eso, en configuración rectificador, importante el alfa mínimo. En configuración inversor, importante el margen de conmutación mínimo, el gamma mínimo. Eso totalmente al margen por ahora. Bueno, a ver, vamos despacito por las piedras. UD va a valer eso siempre, ¿no? En cualquier tipo de operación, siempre que sea régimen permanente, ¿no? Ya sea los convertidores como inversor, como rectificador, cualquiera de los dos. UD vale siempre eso. Y yo voy a usar mi control para... El control siempre lo que mueve es más bien el alfa, digamos. ¿Ah? Y voy a usar ese control para, sea cual sea la tensión de red que yo tenga, acuérdense que todavía no vimos cómo influye la variación de la tensión en la red. Sea cual sea la variación que yo tenga, voy a ajustar mi alfa para dar esa tensión. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo UD es igual a, en el caso de UDA, que lo tengo ahí, bueno,
vamos a poner 1,35 porque ya me cansé. 1,35 por el Q secundario de A, coseno del ángulo de disparo, A menos 3 sobre pi XC de A por ID. Y, por ejemplo, también va a ser igual a 1,35 por la tensión secundaria de B coseno del gamma. Acuérdense que por cómo puse la polaridad, que la puse al revés, digamos, o sea, de ánodo a cátodo en lugar de cátodo a ánodo en el convertidor B, que además lo tomo que está operando como inversor, me sirve esta expresión con el gamma y sin un menos acá. XCB por ID. ¿Está? Eso vale lo mismo. Y UD yo siempre quiero que valga esto, en cualquier condición. Acuérdense que lo que me puede estar variando externamente a mí son estas dos cosas. La tensión, que es algo que yo no puedo controlar a priori, es esas dos tensiones. Entonces yo quiero que UD siempre sea lo mismo, sea los 40 kilovolts que están ahí. Siempre que me esté variando estas tensiones, esta variación cuando yo me disminuye esta tensión, por ejemplo, porque disminuye en la red, ¿qué voy a hacer? Todo esto me va a bajar, va a tender a bajar, la tensión de continuo va a tender a bajar. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo para que pueda seguir transfiriendo la potencia que estoy transfiriendo a la corriente que quiero transferir? Bueno, voy a jugar con el ángulo alfa. O sea, si esta me baja, bueno, ¿qué voy a hacer con el alfa? Lo voy a disminuir para que el coseno sea grande y todo esto sea grande y pueda compensar la variación que tengo acá con este valor de acá. Esto no cambia y la corriente tampoco cambia porque yo justamente quiero transferir a la máxima corriente que tengo. Y lo mismo acá, si a mí me baja o me sube la tensión Q sub B, voy a jugar con el margen de conmutación que en realidad detrás del margen de conmutación voy a jugar con el alfa B también, pero que en modo inversor, para compensar las variaciones que yo tenga acá. Bien. Nos estamos desviando, pero más o menos. Es medio enredado, esto es la parte que hice mal el año pasado. Bueno, ¿qué más? Acá hay cosas que todavía no conocemos. Estoy señalando ahora las impedancias de cortocircuito porque yo cómo las calculo estas impedancias de cortocircuito. Va a ser esta XCC minúscula, que es la en por unidad, por ejemplo, la U nominal del transformador, del secundario, ¿sí? Que no la conocemos, dividido raíz de 3 por la corriente nominal del transformador. Que esta si la conocemos ya la llamamos la parte anterior. ¿Ah? Entonces yo sigo teniendo como incógnitas y que tengo que ir despejando. Ahora, hay algo que todavía de lo que no hablamos, que es esto, el tema del mínimo consumo de reactiva. Yo para consumir la mínima reactiva posible, que para qué quiero eso, más que nada es para poder maximizar la potencia activa que yo puedo dar y para poder mantener los niveles de tensión en la red en valores adecuados. Lo que siempre voy a tratar de hacer es, para el que opera como rectificador, voy a tratar de tener el ángulo más chico posible, ¿sí? Y para el ángulo de disparo más chico posible. Y para el que opera como inversor, el margen de conmutación lo más chico posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque después...
¿Se acuerdan que va a depender del seno de este ángulo? El consumo de reactiva, entonces si es lo más chico posible, la reactiva es lo más chica posible, y acá el ángulo de disparo en realidad es lo más grande posible. Si yo esto lo achico, va a ser lo más grande posible, y en formato de inversor, eso va a hacer que me achique la reactiva. Pero bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, si quiero minimizar la reactiva, voy a operar siempre con alfa mínimo y gamma mínimo. Pero ¿qué pasa? No voy a poder hacerlo siempre así. ¿Por qué? Porque mi tensión va a variar. Entonces, el primer paso que vamos a hacer para resolver esto es, pensemos en qué condición yo tendría que poner, por ejemplo, para el caso de inversor, en cualquiera de los dos casos, inversor, ¿cuándo impongo gamma mínimo? Lo más chico que yo puedo tener. Y bueno, la respuesta a esto, la pregunta es en el sentido de lo que me varía externamente y que por eso voy a tener que controlar, voy a tener que variar este margen de conmutación, es la tensión, ¿no? Ya sea esta o esta, es la tensión, que es lo que tengo que compensar. Y en cualquiera de estas tensiones, tengo que poder lograr este V que calculé acá, los 40 kilovolts. Así que mi excursión del ángulo, gamma o alfa, su posible variación, su posible rango de valores que puede tomar, tiene que poder compensar en todas las circunstancias la variación de tensión acá, minimizando a la vez el consumo de reactiva. Entonces la respuesta a esto, cuando pongo gamma mínimo, va a ser cuando yo tenga la tensión US mínimo. La tensión de secundario en cualquiera de los dos convertidores, su mínimo valor. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué con US mínimo voy a poner coseno de gamma mínimo a menos 3 sobre pi XC de, XC cualquiera, porque esto vale para cualquiera, y de UD igual a esto. ¿Por qué esto? Porque si, fíjense, o sea, yo no puedo poner gamma mínimo con cualquier tensión que tenga, porque para una tensión de secundario tengo un gamma, es así, es una relación unívoca, no sé, o sea, yo para una tensión voy a tener un gamma y no voy a tener más de un gamma, no puedo usar gamma mínimo para todas las tensiones, que es lo que yo querría, ¿no? Porque si quiero minimizar reactiva, pongo el gamma mínimo siempre. Pero no, yo quiero tener una cierta UD siempre, no quiero tener más UD o menos UD. Porque todo mi equipo está dimensionado para esta tensión UD y que yo quiero transferir 120 megawatts, siempre. ¿Está? Entonces, ¿por qué lo elijo que opere con US mínimo? Porque, sí, fíjense que no me van a poder pedir valores más chicos que este. Porque alguien me asegura que la variación de mi red es esta. Y si vienen ángulos más grandes, ¿sí? Tensiones más grandes, yo puedo manejar mi margen de conmutación, lo puedo hacer un poco más grande, para compensar el aumento de esta tensión. Bueno, disminuyo este coseno y logro de vuelta la UD. ¿Sí? Si yo le hubiera puesto una tensión más grande y le hubiera puesto un ángulo mínimo, si me viene una tensión más chica que esa tensión grande, ya no tendría ángulos más chicos para poder compensar esta variación de tensión. Entonces, este par de valores van juntos. US mínimo con gamma mínimo.
¿Alguien tiene una duda? Yo sé que esto es un poco entreverado y que todavía no resolvimos el ejercicio, pero es como importante ver que este par de valores van juntos. Gamma mínimo con US mínimo. Yo no entiendo por Isabel, qué el gamma mínimo con el US mínimo te asegura que tenga los 40 kilovoltios. A ver, de vuelta, que no entendés que... ¿Hablaron dos personas o una sola? Creo que tengo el volumen medio bajo. ¿De vuelta? No, yo te preguntaba por qué el producto de esos dos mínimos te aseguran los 40 kilovoltios. Ah, bueno, pará, todavía, en realidad no me aseguran. Lo que voy a hacer es que para ese producto me aseguren esos 40 kilovoltios. Porque si para ese producto aseguro los 40 kilovoltios, me voy a asegurar que para el resto de los valores posibles de US pueda lograr los 40 kilovoltios. Ah, pero entonces el mínimo ese no se refiere a los... Es un mínimo que no conoces, digamos. O sea, No. US mínimo no es US mínimo, pará. No es restando el 15%. No, está bien tu duda. US mínimo, sí, lo conocemos, ¿no? Es 0,85 por la tensión, es que en realidad no lo conoces. Porque ¿qué nos falta conocer? La tensión secundaria nominal del transformador por coseno de alfa mínimo menos 3 sobre pi, la XCC, que la XCC vale esto, XCC U S N dividido raíz del 3 y N. ¿tá? US mínimo no lo conoces, es verdad. Solo sabes que es el 0,85 por la tensión nominal de tu transformador, que no lo conoces, que lo vamos a tener que hallar. ¿De acuerdo? Esa es otra parte del ejercicio. Así que está bien la observación porque en realidad todavía no sabemos si nos podemos asegurar UD con eso. Pero yo voy a elegir la tensión nominal del secundario para que se cumpla esta condición. ¿Por qué? Porque siempre que tenga tensiones mayores a esta, a 0,85 por el secundario la tensión secundaria del transformador, nominal, ojo, siempre que tenga tensiones mayores que esta, que es lo que voy a tener siempre, porque es como funciona mi red, voy a poder variar el ángulo de tal forma que consiga UD 40 kilovoltios. ¿Aclarecí o oscurecí? Faltan cosas por otra. No, o sea, y eso sería tener, no sé, ponerle un trafo con taps y varias las dos cosas, varias el secundario y el gamma. No voy a ver, o sea, podría tener un trafo con taps, eso lo tienen las conversoras y es una herramienta que se usa para lograr cierta tensión, pero esta, lo que te digo es la nominal, ¿tá? Es la nominal y yo lo que puedo variar, mi control lo que puede variar siempre es el ángulo. El ángulo. Y yo sé que esta nominal es siempre, pero este valor me va a ir variando, ¿no? Este valor 0,85 varía, o sea, esto si yo le llamo K, es la proporción de la tensión nominal que voy a tener a la salida, K va a variar entre 0,85 y 1,15, ¿no? Entonces, en esa variación del K, esto es un valor fijo que vamos a hallar, esto, que está acá y que está acá. Mientras me varía acá, lo que me aseguro es que si elijo USN tal que con gamma mínimo y con K más chico, pueda lograr los 40 kilovoltios que quiero, lo que yo te estoy diciendo es que sea cual sea el valor de K que va a tomar, porque mi red va a variar, y eso se ve reflejado en el secundario del transformador,
yo voy a poder encontrar un gamma, mi control que va a estar midiendo la tensión, va a estar midiendo esta tensión, el control va a ajustar a gamas mayores que gamma mínimo, que yo puedo. No puedo gamas menores que gamma mínimo, pero gamas mayores sí puedo. Entonces, de esa forma, voy a poder lograr siempre los 40 kilovoltios. Yo lo que te digo es que, yo lo que les digo, en realidad, es que si yo pusiera, por ejemplo, ese K igual a 1, por ejemplo, y pongo gamma mínimo acá, y esto, y hallo USN, o hallo la nominal del transformador, tal que acá me den 40 kilovoltios, ¿sí? No, cuando yo tenga, cuando este K no sea 1, sino que sea 0,85 por USN, cuando yo quiera tener los 40 kilovoltios, no voy a tener un ángulo más chico para compensar esta disminución. Esa es a lo que me refiero. Esa es la condición que quiero poner, que con un K de 0,85 es gamma mínimo, para que yo pueda después controlar el resto de la variación que puedo tener. Una consulta. Sí, yo te entendí bien. ¿Sí? Bueno, Gracias. de nada, cualquier cosa. Dale, ¿qué más hablaba? Sí, o sea, eso lo entendí, pero vos de esta manera vas a lograr un gamma mínimo y a partir de eso, vos agrandando ese gamma podés achicar el voltaje. Claro, podrías achicar el voltaje si Por si te quisieras. sube el US. Si sube el US, claro, si sube el US me viene una sobretensión. Ah, ok. Bueno, agrando el gamma, que eso lo puedo hacer. No puedo achicarlo más que el gamma mínimo, pero sí lo puedo agrandar. Entonces, Está siempre es lo que estoy controlando. clarito. Me viene acá, Y bueno, hago acá. está. Ahora, igual en el medio de la explicación, como que me perdí porque no sé si me perdí o me olvidé el UD dónde estaba entonces. Porque Lo calculamos los US están en los trafos, pero. el UD es la tensión que yo quiero lograr para poder transferir esta potencia. Yo quiero transferir siempre 120 megawatts a 3000 amperes. Ah, pero el UD es la tensión de continua entre los dos conversores, digamos. Exacto, sí, eso, perdón. Esa era la pregunta, tipo, físicamente, ¿dónde estaba? Ahí va, es la tensión de continuo. Es la UDA y la UDB. La que está en el bus de continuo. Entre las dos fases. Entre vos tenés los tiristores y otro tiristor. Acá tenemos una instancia. Esto es lo que se le llama el bus de C, bus de continuo. ¿Tá? Que en la conversora de frecuencia de Melo es un caño. ¿Tá? Y es cortito, medirá 1 metro. No sé, yo no fui, pero me dijeron. Entonces, esta es la tensión UD. Tal que la P de C, que es la P a C, porque no hay pérdidas, es UD por ID. Está perfecto, gracias. Disculpa que te hice volver un poco para atrás, pero me estaba comiendo la cabeza. No pasa nada, no pasa nada. Hablé mucho, además. Y estas son cosas que a mí me costaron mucho entenderlo. Digamos, ¿qué condición es la más restrictiva para mi control? Bueno, ¿qué pasa si me viene? Capaz que eso es lo que sirve pensar. Bueno, ¿qué pasa si tengo 120 kilovoltios? Bueno, tengo un ángulo tal que me consiga los 40 kilovolts. ¿Qué pasa si me viene 120 por 1,15? Bueno, ¿consigo ese ángulo o no consigo ese ángulo? Capaz que es lo que les sirve pensar. Y una cosa es que, bueno, sí, todavía no sabemos la tensión secundaria del transformador. Que es a lo que vamos ahora. Ahora, quiero poner más prolijo esto de acá abajo. En lo que vamos a llegar, que todavía estamos lejos de esto, o no tanto, pero... Entonces,
tengo que UD en un punto particular que va a ser el de 0,85 por la tensión secundaria nominal del transformador por el coseno de gamma mínimo menos 3 sobre pi XCC USN dividido raíz de 3 por I. Esto para cualquiera de los dos convertidores que mientras está funcionando como inversor. Acuérdense que los dos convertidores pueden funcionar como inversores. Entonces acá, bueno, yo acá impuse que un secundario mínimo voy a tener gamma mínimo. Y que esto es igual a 0,85 por la tensión nominal del transformador. ¿Ah? Bueno, y observen que los convertidores son tales que estas tres cosas, estos tres parámetros, son iguales en los dos sistemas, digamos. ¿Sí? Los convertidores los dos tienen un gamma mínimo, porque los dos pueden operar tanto como rectificador como inversor. Los transformadores los dos tienen la misma impedancia PU del transformador y como hallamos en la parte anterior, los dos tienen la misma corriente nominal del transformador, del secundario del transformador. Ojo que es del secundario de, siempre es el secundario de. Así que, fíjense que esta ecuación vale para los dos convertidores. Ya sea el A o el B, cuando están operando como inversores, esta ecuación vale, porque voy a imponer lo mismo. Entonces, de esta ecuación, la única incógnita que me queda es la tensión nominal del secundario del transformador. USN va a ser UD por 0,85 coseno. Ah, me faltó un 1,35, ¿no? Ese no se va. Coseno de gamma mínimo 1,35 menos 3 XCC sobre pi. Ah, y acá me faltó el ID. ID sobre raíz de 3 y sub n. Y esta ecuación vale para los dos convertidores, ¿no? Vale tanto para el convertidor A como el convertidor B por esta ecuación que está acá, ¿no? Porque todos estos valores, si yo hubiera agarrado el convertidor A, hago este razonamiento de, bueno, ¿cuánto impongo el gamma mínimo? ¿Cuánto impongo con la tensión mínima? Dado igual si lo hace con el A o con el B. Así que concluyo que la tensión nominal del transformador, del secundario del transformador, en ambos casos, es la misma. ¿Ah? De acá yo concluyo esto. Que U secundario nominal del transformador A es igual a U secundario del nominal del sistema B, digamos, del transformador del convertidor B.
¿Dudas? Esto es un caso muy particular, ¿no? Que los transformadores tienen la misma impedancia de cortocircuito, que tienen la misma variación, ojo, tienen la misma variación en sus tensiones primarias, de más o menos 15%, por eso el 0,85 va a estar en los dos, pero capaz que una en realidad tiene una variación mucho menor o mayor. ¿No? Es un ejemplo de juguete. Pero en este caso, con todas estas circunstancias, se da esta situación, que las tensiones nominales y los secundarios son iguales. Entonces, todo esto porque queremos llegar acá, a esta parte. Entonces, ¿qué pasa en un funcionamiento simultáneo? ¿No? Uno como rectificador y otro como inversor. Yo tengo que, voy a imponer, paso tirando los marcadores. Voy a poner que el convertidor A trabaja como rectificador, entonces voy a decir, bueno, UD igual a, ahora sí, es una situación, ahora que ya llegue la tensión nominal del secundario del transformador para los dos casos, esto lo puedo hallar y si quieren ya lo ponemos, ¿no? Todos estos valores los conocemos, gamma mínimo lo conocemos, UD lo conocemos, ID la conocemos, IN lo conocemos, y esto a mí me dio, ¿dónde dejé cosa? Que no importa para esta parte, pero va a importar para la próxima. 44,2 KB. Bueno, entonces UD visto en el rectificador va a ser 1,35 por su tensión secundaria del convertidor A. Vean que acá yo no pongo la nominal porque lo dejo abierto, ¿no? Esto es un punto genérico. Por coseno de alfa A menos... bueno, y otra cosa. Si la tensión nominal del secundario transformador y la corriente nominal del secundario transformador son iguales, las XCC son iguales. ¿Okay? Perdonen el entrevero. XCC A va a ser igual a una XCC B. En ohmios, ¿no? En ohmios. Volvemos a esto. Me acordé porque falta esta parte. 3pi sobre XCC lo dejo genérico porque son iguales por ID, que es la misma para las dos. Y UD en esa operación, el otro va a estar operando como inversor, entonces va a ser 1,35 por la tensión secundaria B, que no tiene por qué estar relacionada con la A, pero es un porcentaje de la nominal, coseno de gamma B menos 3 sobre pi por XC por ID. Estas dos cosas son iguales, ¿de acuerdo? Entonces lo que en realidad se me va a cumplir es que USA, coseno de alfa A, es igual a USB, coseno de gamma B. Esto es lo que se me va a cumplir, no esto. Depende de la tensión que tenga instantáneamente del secundario del transformador. Entonces, para resumir, yo creo que esta parte del ejercicio, esto no es muy importante, le diría. Para mí lo que sacamos en limpio de este ejercicio es, de esta parte del ejercicio, es, bueno, el primero en cómo pensar cuándo impongo el gamma mínimo, conociendo la variación que tengo de la tensión en la red. Esa es una que es importante, capaz que es el razonamiento más importante del ejercicio.
Y la conclusión que llegamos importante es cuál es la tensión nominal de los transformadores, que en cuando todas estas condiciones se cumple esto. Y que por tanto se cumple esto de acá. Así que esto, bueno, es como anecdótico, pero lo otro me parece más interesante del razonamiento. ¿Está? Bueno. ¿En qué andamos? ¿En qué andamos de hora? Bueno, nos da para las próximas partes. La parte E nos pedía calcular la tensión nominal del secundario de los transformadores. ¿Ven? La parte E, porque la parte E dice calcular la tensión nominal del secundario de los transformadores si se quiere minimizar el consumo de potencia reactiva de cada convertidor para cualquier condición de operación prevista. Eso es como, esa parte tendría que haber ido antes, que fue todo lo que hicimos, ¿no? Ver todas las condiciones que podían darse de tensión y minimizar el peor caso. En el peor caso, bueno, pongo el gamma mínimo. Eso fue la parte E y ya la hicimos, en definitiva. Así que por último, nos pide en la parte F dibujar la tensión instantánea en bornes de continua del convertidor que trabaja como inversor. El que nosotros estuvimos llamando B en general. ¿Sí? Y nos pide en ciertas condiciones, que es potencia nominal y tensión mínima de red, o sea, los 0,85 de la tensión, respecto al punto común de ambos convertidores. Indicar los ángulos de conmutación, el margen de conmutación y disparo. O sea, para poder dibujar, tenemos que calcular todos los ángulos, ¿no? ¿Con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con esa tensión nominal. Una pregunta. Sí. ¿No podrías asumir que el alfa ya vale 25 y está pronto? Bueno, sí, eso sí. Porque si recién llegamos a que eran iguales. El gamma es lo que es 25. Acordate que vamos a graficar la UD, ¿no? La UD de T. La UB de T. Este voltaje de acá. Pero digo. Sí, el gamma es 25. Va a ser en la condición de... No. Pero, o sea, recién llegamos a que, me parece, que el alfa tenía que ser igual al gamma, y si el gamma vale 25, ¿por qué el alfa no sería 25? No, acordate que llegamos a lo que yo les decía, que para mí estaba mal planteado, llegamos a que U del secundario del A por el coseno de alfa A es igual a U del secundario de B coseno de gamma B. Depende de estas tensiones de acá. Y yo no necesariamente cuando tenga el mínimo acá, voy a tener el mínimo acá. ¿Me explico? No llegamos a alfa A es distinto de gamma B. Es igual solo si estas dos cosas se dan iguales. Y además, si fueran iguales, esto no implica que alfa B sea igual a gamma B. Son dos convertidores por separado. Nos pide ahora la tensión de salida del convertidor B. O sea, yo preciso hallar el alfa B ahora. Impecable. El convertidor A está funcionando por su lado. Porque fíjate que no puedo tener un alfa, operar como inversor y tener un alfa de 25 y un gamma de 25.
si tengo un ángulo de disparo de 25 no funciona como inversor, funciona como rectificador. O sea, Claro, tenés razón. cada convertidor tiene su par, alfa gamma y alfa gamma. Es entreverado, puede ser entreverado, sí. Sí, como yo voy a, la parte de F es graficar con USB mínimo, que eso quiere decir que va a ser 0,85 por 44.2, ¿sí? Y con, como nosotros hallamos esta tensión nominal, imponiendo que en esta situación se haga el gamma mínimo. Pero para poder graficar tengo que hallar el alfa y el U, ¿no? Y la duración de la conmutación. Acá tengo conmutación. Entonces, alfa lo hallo de la ecuación de la tensión UD. UD es igual a 1,35 por USB, ya voy a ver, coseno de alfa B, estamos calculando el del inversor, menos 3 sobre pi XC, que acuérdense que varía lo mismo para los dos sistemas, por ID. Para los transformadores. Acá hay algo que yo puse mal. Acá hay algo que puse mal porque yo UD la pongo con esta polaridad, pero mi convertidor B está conectado al revés. Entonces yo acá me falta un menos. Que hasta ahora me lo estaba poniendo porque yo en lugar de poner alfa ponía gamma. Pero ahora como puse alfa porque quiero determinar alfa, pongo el menos. De acá despejo alfa B, que a mí creo me dio 132 grados. ¿Sí? Y conociendo gamma o alfa, podría ser U, que era igual al arco coseno de coseno de alfa menos 2 XC sobre raíz de 2 por U. Acuérdense que esto es el mínimo, perdón, acá es mínimo, no nos olvidemos, ¿no? Por U, SB min por ID menos alfa, puedo calcularlo así, o si no, puedo recordar que alfa más U más gamma es igual a pi igual a 180, ya estamos hablando en grados. Entonces esto me da un U de 23 grados. ¿Está? ¿Vamos bien con eso? Son cuentas. Bueno, conozco alfa, conozco gamma, conozco U. Así que ya puedo graficar, que vamos a hacer los famosos triangulitos otra vez, pero que quería mostrarles como una sutileza del dibujo, que es el tema de la polaridad en realidad. En vez de hacerlo rápido, lo voy a hacer mal y me voy a poner más.
Pongo acá. Entonces, arriba, abajo. Hice todos los globitos porque en realidad esto va a funcionar como inversor. Entonces, si yo tengo acá el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y acá, ¿qué va a pasar? Esta es la R, S, R, T, S, T, S, R, T, R, y acá S. Acá venía la TS. Bueno, yo tengo que el ángulo de disparo, alfa, es de 132. Entonces, disparo en cuestión de puntuación natural del 1, 60 grados, 120 grados, bueno, acá más o menos es alfa igual 132. Entonces venía conduciendo la TS, ¿sí? Voy supónganse, el promedio que salía por acá, y paso a la RS. ¿Sí? Vengo así. Y no estoy dibujándolo bien porque no estoy haciendo bien. Porque quiero apurarme, no estoy haciendo bien el gráfico y esto es ahí. Entonces así. Lo mismo. Para que me falta algo. Mira, está que me quedo mal. Bueno, está. Lo que venía haciendo siempre, ¿no? Un cachito acá, otro cachito acá. Así. Bueno, pero esto, ojo que esto es menos U de B de T, o de ángulo, digamos. Este es el menos, ¿está? Esto es como en la polaridad cátodo-ánodo. Yo en realidad, a mí me piden la U de B, o sea, la tensión a la salida con esta polaridad, con el más acá. Entonces, en realidad, esto lo tengo que simetrizar para el otro lado. Y me va a quedar que si yo venía con la así, sí, va a ser así, así. O sea, la que me piden en realidad es esta de acá. Esta es la U de B en el tiempo, digamos. Me quedó medio mal. Me quedó medio mal, pero se entiende, ¿no?
Observen que no es exactamente como la del rectificador. La del rectificador como que apunta para allá. Es como esta opuesta y son serruchitos que vienen como hacia acá. ¿Dudas? Lo fácil es construir esta. Esto de acá es U, que eran 23 grados. Y en realidad el gamma queda implícito porque es desde pi hasta luz, digamos. El gamma es lo que resta, lo que queda para llegar a pi. Bueno, si no tienen dudas, bueno, entreténganse haciendo el dibujito después. Y porque les sirve para practicar, ¿no? Yo sé que es muy parecido a todo lo que venimos haciendo, pero es bueno porque después a la hora de hacer el parcial les vamos a pedir algún dibujo de estos, ustedes pueden usar papel trifásico. Y es bueno que lo sepan hacer rápido, ¿no? Bueno, entonces hoy estamos finalizando las clases de computados por la red. ¿Sí? Respecto a eso, ahora el miércoles, no, a ver, hoy es lunes, sí. El miércoles empieza Virginia con la parte de componentes. Y en particular vamos a ver ahí, en los componentes, la parte térmica del tiristor, que eso vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora, alguien de ustedes, o capaz que ninguno de ustedes, pero alguien del curso preguntó en el grupo de WhatsApp el tema de los prácticos, de las letras de los prácticos, entiendo yo. Bueno, en realidad el tema de conmutados es el único que tiene un práctico armado, con soluciones y bien estructurado. El resto de los temas, en realidad vamos a hacer problemas de parcial y de examen, que esto en realidad también son problemas de parciales y exámenes, solo que están ordenados. Porque lo que figuraba como prácticos, en realidad eran ejercicios de exámenes súper viejos que no están las soluciones en ningún lado, capaz que en algún rincón de la oficina de Cacho están. Entonces, lo que preferimos en general es hacer problemas de examen. Así que directamente ignoren lo que dice práctico de DCDC, parcial de 1998. ¿Y dónde está? Así que nos vamos a ir haciendo ejercicios parciales y ustedes hagan ejercicios parciales para practicarse. ¿Qué más? Bueno, no sé, tienen supongo que algún ejercicio práctico capaz que ya hicieron, pero si no, que usualmente es lo que pasa, tienen el foro para preguntar, también podemos fijar una clase de consulta si quieren. Y también me pueden mandar por mail, pero siempre es preferible el foro porque así todos estamos enterados y también ustedes se pueden contestar entre ustedes. Así que, nada, eso. Bueno, ¿algún comentario? Ya nos pasamos. Bueno, entonces por ahora no, nada. nos vemos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Turismo. Nos Chao, vemos. hasta luego. Chao. Gracias.